con un nuevo vídeo de respuestas a vuestras preguntas sobre la serie de Ahsoka. Hola a todos perdidos y perdidas en HOT y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal de Star Wars. Toca vídeo de respuestas a vuestras preguntas sobre la serie de Ahsoka porque tenemos que amenizar la espera. Y es que ya quedan menos de 2 días para el estreno del 7º episodio de la serie. Madre mía, qué hype. O sea, creo que no había tenido un hype tan grande en general con una serie de Star Wars o un proyecto de Star Wars pues desde hace muchísimo tiempo, es decir, desde capítulos puntuales de The Mandalorian o finales de temporada que nos estaban dejando también locos, sobre todo el de la segunda temporada, pero qué bien, qué alegría estar con esta sensación. Pero no me entretengo más, vamos a empezar a responder a vuestras preguntas porque son muchas e interesantes. Empezamos con una pregunta de Eric Ceballo. ¿Por qué las hermanas de la noche y Thrawn quieren irse rápido de Peridea? ¿Hay una criatura muy peligrosa en el planeta o nos están dejando indicios de la amenaza de los Grisk o de otra raza alienígena? Bueno, obviamente se ha especulado mucho estos últimos días sobre cuál puede ser esa amenaza o ese gran poder que hay. Está claro que podría tratarse de algún tipo de ejército, pues ya sean los Yuuzhan Vong, los Grisk o cualquier raza, como dices, alienígena del estilo. Pero a mí me da que es otro tipo de poder. Es algo que a lo mejor no es tan concreto. Creo que la clave un poco de estos 2 episodios va a estar por ahí y sobre todo en la búsqueda de Baylan y lo que nos pueda contar Ezra. Yo lo he dicho ya muchas veces, no hay que olvidar que Ezra lleva 10 años en ese planeta, a lo mejor algo averiguado. Diego Pavón Sánchez de la Madrid nos deja 2 preguntas también interesantes. La primera, ¿veremos los orígenes de la resistencia que vimos en las secuelas en el Filoniverse? Empiezo contestando a esta. Muy buena pregunta y que además tiene que ver con otras que me habéis dejado. Sí, creo que de alguna manera todo lo que está pasando con Hera Syndulla puede suponer una especie de escisión en la Nueva República que acabe siendo esa resistencia, ¿no? Porque estamos viendo que la Nueva República tiene una actitud prácticamente, no sé si decir apática, pero muy conservadora en cuanto a cómo están gestionando todo el tema de posibles amenazas. Y sobre todo, tienen mucho miedo. Mon Mothma lo tiene y los senadores pues también, porque no quieren volver a repetir la historia y sobre todo también algunos por cuestiones económicas no quieren pues que a lo mejor una guerra les vuelva a destruir sus negocios. Por tanto, tendría bastante sentido que haya gente que quiera seguir luchando por mantener la libertad y la democracia en la galaxia y lo tengan que hacer de nuevo un poco a su manera. Y ahí puede estar, por supuesto, Leia Organa, Hera y todo este grupo de rebeldes, ahora ya resistencia, pues también encabezado por Carson Teva. Y la otra pregunta de Diego, ¿qué piensas sobre los fans del Thrawn de las novelas del canon actual que se quejan de que no se parece mucho? A ver, esto yo ya lo he dicho en muchísimos vídeos. Filoni no hace adaptaciones literales de nada de novelas ni de cómics. No lo ha hecho y nunca lo hará y además es que nunca ha sido su intención. Igual que no era la de Lucas. Ellos siempre han tenido mucho respeto por todo lo que son novelas y cómics, pero al final la historia que ellos están contando, tanto la que contó en su día George Lucas como la que cuenta Dave Filoni, es lo que vemos en el audiovisual. Por tanto, sí, cogen elementos, aquello que le interesa, aquello que les puede gustar, aquello que creen que merece la pena conservar en el audiovisual, en ese canon, digamos, que ellos llevan a cabo. Pero lo que no les interesa, no. Por tanto, no hay en ningún caso una intención de hacer adaptaciones fiel. Y esto también se puede aplicar a otras preguntas que me habéis hecho relacionadas con Heredero del Imperio. No es una adaptación del Heredero del Imperio lo que estamos viendo. Ni hay intención de ello, ni es lo que se busca. Filoni está escribiendo su historia y en esa historia está tomando ciertos elementos que han aparecido en novelas y cómics. Pero lo que está escribiendo es su historia. Vamos ahora con una pregunta de Yuri. ¿Realmente conviene que Heredero del Imperio termine en una sola película? Es decir, ¿este Filoniverse no sería mejor en una trilogía? Thrawn tiene mucho potencial. Aquí se unen 2 cosas. Primero, por un lado, ojalá y Filoni haga una trilogía o 6 trilogías, porque, joder, yo encantadísimo con eso. Vuelvo un poco a lo mismo, no es una adaptación literal de Heredero del Imperio, pero sí está cogiendo elementos. Pero
como no es la historia en sí, pues puede terminarla como quiera. Y sobre todo, yo no estoy totalmente convencido de que Thrawn vaya a ser la gran amenaza. Thrawn puede ser una parte de esta historia, pero no la gran amenaza. Ojo con esto. O sea, tenemos que esperar a los 2 próximos episodios para descubrirlo. Señor Brick pregunta, ¿cómo crees que Thrawn haya usado la magia oscura de las Hermanas de la Noche durante todo este tiempo en esta galaxia? Bueno, principalmente creo que manteniendo a su ejército. Y tal vez incluso a su nave. Pero en el ejército se ha visto, claro, hemos visto todos esos troopers extraños con esas vendas rojas como las indumentarias de las brujas. Ahí hay gato encerrado. Y sobre todo, yo creo que algún tipo de arma, y no tiene por qué ser un arma literal, puede ser muchas cosas, le habrán preparado. Y esos sarcófagos que hemos visto, algo llevan. Turno ahora de una pregunta de Luz Ramírez. ¿Crees que Shin se redima y se vuelva al lado luminoso? Ya que vimos en este último capítulo que de alguna forma duda de los objetivos de su maestro. Totalmente cierto, yo también noté eso, noté que estaba un poco dubitativa. No sé si se va a pasar al lado de la luz, ¿no? Pero a lo mejor sí que va a seguir su propio camino en un futuro. Esto sí lo veo venir. Y sí, podría ser también el caso de que cambie totalmente de bando, pero no es un personaje tampoco que me parezca que ahora debiera ser luz absoluta. Creo que le viene muy bien una escala de grises, que no sea ni una cosa ni la otra. Tar0772, ¿crees que Baylan Skoll conseguirá su objetivo de obtener ese poder y crear una nueva orden o fallará o morirá en el intento? Yo sí que creo que Baylan va a descubrir o va a saber qué es lo que estaba buscando y eso le puede costar la vida. Sí, creo que le puede costar la vida. También podría ser simplemente que desate algo, aunque no le cueste la vida, pero que desate algo que sea muy terrible o que no sea lo que espera. Él sabe que está tras un gran poder y quiere algo diferente a lo que ha habido hasta ahora, algo primigenio de alguna manera, pero ¿qué es? Tenemos que esperar para saberlo. Pedro Sevilla Rodríguez. Está claro que alguno de los héroes no volverá a la galaxia conocida, al menos hasta una segunda temporada de Ahsoka. ¿Crees que Ahsoka pueda de alguna manera sacrificarse para devolver a Sabine y Ezra a la galaxia que todos conocemos? Pues mira, en pocas palabras, sí. O sea, creo que esto podría ser un final de temporada, por ejemplo. Yo creo que este final de temporada va a ser agridulce. Va a tener algunas cosas buenas, va a tener algunas cosas tristes, pero sobre todo va a tener, va a crear mucho hype. Va a ser el inicio de algo, eso lo tengo clarísimo. Vamos ahora con una pregunta de señor Lobo. ¿Devolverá Sabine el sable a Ezra, que es su verdadero dueño, o construirá ella el suyo propio si llega a conectar con la fuerza? Creo que eso sería interesante, porque además tenemos a Huyang en la historia, ¿no? Entonces creo que ella podría crear el suyo y sería muy significativo de que realmente ha conseguido utilizar la fuerza. Hasta ahora digamos que está con un sable de prestado, pero se lo puede devolver a Ezra y ella pues tener el suyo propio. Pero veremos. Paul Courier, ¿crees que la inclusión de los Zeffo en Ahsoka sea un motivante para la aparición de Cal Kestis en la película de Filoni? Ojalá, ojalá. El único problema que le veo a esto es que esta historia ocurre, digamos, unos 15 años más o menos después de los acontecimientos de Jedi Fallen Order y Jedi Survivor. A lo mejor algún año menos, pero son muchos años. Son muchos años y el actor todavía, o sea, habría que envejecerlo para que parezca realmente lógico. Aunque por otra parte tenemos casos como los de Bo-Katan Kryze que pues parece que eso no ha sido tan importante. Joelito pregunta, ¿veremos a la Nueva República o a Hera llegando a Peridea a ayudar a Ezra, Ahsoka y Sabine? No creo. No creo que encuentre el modo de llegar, sinceramente. No hay muchos modos y los que hay son complicados. O sea, como no vayan en una ballena y no veo yo a esta gente metiéndose en una ballena, así que no creo. Nata Malan pregunta, ¿habrá nuevas historias de Star Wars ambientadas en la nueva galaxia o tan solo regresarán a la galaxia original y ya? Me da que esto va a ser más una herramienta por ahora que un nuevo concepto a explorar, pero, aquí llega el pero, sí que se explorará. Mínimo en novelas y cómics, pero también estoy seguro de que al final en el audiovisual tirarán de esa trama porque es muy interesante. Así que sí, seguiremos viendo, pero por ahora lo veo más como herramienta. Pablo MT, ¿crees que el desenlace de la serie de Ahsoka dejará abierta para una posible segunda temporada o nos conecta con la futura película de Dave Filoni? Me habéis preguntado varios por esto. En principio, hasta donde yo tengo entendido, primero vamos a ver una segunda temporada de Ahsoka y después veremos la película de Filoni. O sea, nos queda, antes de llegar a esa película del Mandoverse,
Skeleton Crew, cuarta temporada de The Mandalorian y segunda temporada de Ahsoka. Y eso ya sí sentará las bases para la película o películas, ojalá. Miguel Jiménez, ¿os habéis fijado que en los créditos de la serie al final llega Peridea y no solo llega un camino? ¿Habrá más de una forma de salir o los otros caminos te llevan a otras galaxias? Bueno, al final hay que pensar que esas hermanas de la noche que en su día iniciaron un camino, puede que iniciaran varios. Es decir, me da la impresión de que funcionan un poco en esta historia casi como colonas, ¿no? Como una colonización y han ido de galaxia en galaxia asentando su poder. No ahora, me refiero a hace miles de años. Entonces tendría sentido que a lo mejor fueran a más de un lugar, ¿no? Que se fueran moviendo de un sitio a otro. Ni siquiera sabemos cuál es la base exactamente. Lo mismo es Peridea, lo mismo también es otro lugar colonizado. Pero yo supongo que esto a lo mejor en un futuro se explica un poquito. Me da que más en cómics y novelas que en la propia serie o en el audiovisual, pero veremos. Vamos ahora con una pregunta de Rigel Alonso Cáceres. ¿Por qué si Morgan Elsbeth es una hermana de la noche parece una humana? ¿Y si las hermanas de la noche son de otra galaxia, significa que los Zabraks también? Bueno, la primera pregunta. Morgan Elsbeth es como una descendiente de estas brujas, lo dicen ellas mismas, ¿no? Entonces puede que se haya mezclado su raza con otras, o puede que hayan pasado tantos cientos y miles de años, pues que veamos una diferencia física considerable. Pero vamos, yo diría que se ha mezclado. Y en cuanto a si las hermanas de la noche son de otra galaxia, ¿eso significa que los Zabraks también? No, creo que no. Al menos hasta donde yo recuerdo, creo que las hermanas de la noche de hecho fueron colonizadoras en Dathomir. Así que en principio los Zabraks son de allí, en principio. Si me equivoco me podéis corregir. Y vamos a terminar con una pregunta de Ignacio Fernández. ¿Crees que las tres brujas de Peridea estuvieron en contacto con la madre Talzin alguna vez? Pues tendría sentido, porque fijaos que Morgan Elsbeth parece que sabe todo lo relacionado con Thrawn a través de ellas. No creo que Thrawn conectara con ella mentalmente. Dice como que le oye hablar, pero yo creo que eso es una conexión que establecen esas grandes madres. Entonces, bien podría ser que Talzin, la madre Talzin, también hubiera conectado con ellas en algún punto. O sea, yo lo veo bastante probable. Aún así, creo que todas estas historias, hemos visto el comienzo, hemos visto las primeras pinceladas de lo que puede ser una historia muy pero que muy grande en Star Wars, y esa es la magia de lo que nos está narrando ahora mismo Dave Filoni, y que ojalá sepamos muchísimo más. Y con esto me voy a despedir por hoy de vosotros, diciéndoos por supuesto que le deis un gran like a este vídeo si os ha gustado, que os suscribáis al canal porque voy a seguir subiendo vídeos de Star Wars a punta pala, y ya sabéis, estad atentos ahora más que nunca a Perdidos en Hoth.